Bueno, buenas noches, estimadas mamitas del quinto año de básica. En esta noche se les ha convocado para realizar un pequeño taller sobre sobre la importancia de la lectura. Creo que es un tema que siempre yo les he estado viniendo recalcando o haciéndoles de acuerdo más bien en en las reuniones para que se fomente esto en los chicos. Bueno, estamos ya por finalizar el año escolar y también quisiera hacer con respecto a esto una última intervención también. Y bueno, aprovechando también porque les comento, soy estudiante actualmente de la Universidad Estatal de Milagro, entonces, en la cual estamos realizando un proyecto de capacitación tanto a docentes, padres de familia y a estudiantes, pero ya en edades superiores, digamos, y de acuerdo al tema también, entonces he aprovechado este momento y gracias a ustedes por la colaboración que he tenido de este pequeño taller sobre la lectura. Ya, para eso voy a compartir pantalla. Me avisa, por favor, si pueden observar. Sí, se observa, ¿verdad? Ya. Entonces, bueno, como les decía, el tema de esta capacitación es la importancia de la lectura. En este caso, hemos escogido el ámbito en los hogares. Ya vamos a ver cómo influye esta actividad. Bueno, el objetivo de esta capacitación es fomentar el hábito de la lectura en sus hijos, creando un entorno positivo y enriquecedor que favorezca el desarrollo integral de los niños a través de la lectura en los hogares. Y vamos a empezar primero por un concepto, digamos así, de la importancia de la lectura en el hogar. Sí, también. Ya, la lectura en el hogar es fundamental para el desarrollo integral de los niños. Además de ser esto importante para los guaguas, de adquirir un hábito de la lectura y de adquirir también conocimiento, al realizar estas lecturas en el hogar, fortalece el vínculo entre padres e hijos al compartir momentos de lectura juntos, ¿ya? En la actualidad, los organismos que están encargados de velar, digamos, por los derechos de los niños, ustedes saben que siempre están eh, guiándonos a nosotros para que cada vez y según vayan creciendo los guaguas tengamos nosotros ese acompañamiento a ellos en los hogares, en el momento de recreación, que no solo, bueno, actualmente considerando esta era tecnológica, muchos de los padres, muchos de los representantes que están a cargo de los estudiantes, a veces nos dedicamos a estar en la tecnología. Y actualmente que en los hogares, por ejemplo, no falta eh, o no hay, digamos, menos de un celular, ¿no es cierto? Digamos, del hogar que casi más recursos económicos más bajos tenga, siempre tiene un dispositivo al alcance. Entonces, a veces nosotros como adultos no compartimos un tiempo prudencial que deberíamos compartir con nuestros hijos, sino a veces decimos, tenemos cosas que hacer o quisiera descansar, vaya, tenga el dispositivo, juegue. Entonces, debemos aprovechar ese momento que tenemos a nuestros hijos a nuestro lado, en nuestro entorno. Entonces, debemos a ellos motivar y realizar algunas actividades que permita desarrollar ese vínculo. ¿Y qué más que la lectura, digamos, en la casa? Que recuerden ustedes que siempre nosotros como adultos somos el ejemplo de nuestros estudiantes. Ellos muchas de las veces son como una esponjita que absorben y actúan según cómo nos ven a nosotros. Entonces, si nosotros
nos pasamos en los dispositivos, ellos también van a querer lo mismo. Entonces aprovechemos de ese tiempo y compartamos con los guaguas. ¿Ya? Entonces también la lectura, esto dentro del hogar nos ayuda a crear un ambiente propicio y motivador para que se desarrolle una buena actividad en casa. En casa también se sientan las bases para un hábito lector, para el desempeño pedagógico de los estudiantes. Muchas de las veces nosotros, bueno, yo como docente de quinto, he estado llamando a esto, a la reflexión de que ustedes apoyen a los guaguas, apoyen en la lectura, ¿no es cierto? Entonces, no solamente para que tengan buenas notas, porque a veces nos enfocamos en eso, en que tengan buenas notas. Entonces, eso no solo ayuda a eso la lectura, ¿ya? Entonces, por eso debemos desde edades tempranas, desde cortas edades, fomentar en ellos la lectura, fomentar o crear en ellos los hábitos, porque esto les acompañará a los niños a lo largo de toda su vida. Enriquecerá también su conocimiento y las habilidades cognitivas, como dice aquí, que hace referencia a la estimulación del cerebro. ¿No es cierto? El cerebro es, como yo les he dicho, es como la memoria del teléfono. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros realizamos, todo lo que nosotros aprendemos se queda en nuestro cerebro, se va almacenando. Es prácticamente una máquina de almacenamiento. Entonces, si nosotros a los guaguas les hacemos leer y leer y leer, entonces vamos enriqueciendo el cerebrito, va almacenando mucha información. Y también mediante la lectura se puede fortalecer las emociones en ellos, debido a que si nosotros practicamos la lectura con ellos, les hacemos practicar, les guiamos en la lectura, ellos pueden, como ya se les dijo, fortalecer sus emociones mediante la lectura, tal vez de algo triste, de algo alegre, de algo terrorífico, por ejemplo, que a muchos les gusta ese tipo de lecturas. Entonces, es importante, papitos, que nosotros desde casa fomentemos ese hábito, creemos ese hábito en nosotros y qué más, si nosotros participamos en ello, si nosotros somos el ejemplo para ellos, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora los beneficios de la lectura en los niños. Fomenta el crecimiento del lenguaje y el vocabulario. Ya, entonces, mire, como ya dije, nosotros sí, mientras más hacemos practicar a nuestros hijos la lectura, ellos van almacenando palabras, quizás palabras que ya en una lectura se van a topar con palabras que ya conocen, con palabras que no conocen, el cual si ellos practican y practican la lectura solitos van a identificar el significado o el concepto de esa palabra según el contexto, según en qué frase está esa palabra que ellos desconocían. Entonces, ellos van a comprender esa frase porque leer no solo es pronunciar las palabras. Como yo les digo, leer no es el que más rápido termine, por ejemplo, si les pongo a leer, ¿ya? Sí, leer es comprender. Los guaguas tienen que comprender qué es lo que nos está diciendo en esta lectura, qué significan las palabras. ¿Ya? Entonces, la imaginación de ellos va a ser tan amplia, el conocimiento de ellos van a ser tan amplios que se desarrolla a través de la lectura, como yo les he dicho a los guaguas. En la actualidad no es necesario de viajar, de salir del país, de ir a otro continente para conocer sobre aquellas costumbres, sobre aquellas tradiciones, sino lo podemos hacer mediante la práctica de la lectura. Actualmente tenemos la tecnología a mano, que yo les digo a ellos, si ponemos, por ejemplo, una investigación todo sobre España. Entonces ahí nos va a decir el lenguaje que utilizan,
cuál es la tradición culinaria, cuál es la vestimenta, el tiempo, el clima, de dónde nomás se puede, de qué países se puede llegar ahí, qué solicitan. Entonces, mire, si nosotros fomentamos esa lectura a los guaguas, ellos van a absorber mucha información que después esa información va a ser demasiado útil según ellos vayan ascendiendo escalones en su educación. Entonces les facilita también la comprensión de contenidos educativos a ellos. Mucho, ellos sí, quizás no entienden algo con palabras científicas, pero con el conjunto de palabras que ellos tienen ya almacenado mediante lo que han adquirido mediante una lectura, a ellos les hace muy fácil comprender. También mediante la lectura, o la lectura es una de las actividades que ayudan muchísimo a los niños en la concentración, ¿ya? Entonces, también es importante practicarlo en casa, porque a veces cuando conversamos con algunos padres de familia, dice, profe, pero no se concentra. Entonces, ¿qué más? Lograr esto con la práctica de la lectura, ya porque la lectura demanda concentración para nosotros poder entender qué dice, entonces debemos concentrarnos ahí, estar enfocados en ese texto. También fomenta la disciplina. ¿Cómo fomenta la lectura la disciplina? Creando hábitos, ¿no es cierto? Disciplina también no solo responde al comportamiento, sino a cómo, a los hábitos que nosotros tenemos como personas. ¿Cuán disciplinados somos? Es decir, por ejemplo, en la mañana me levanto, dejo tendiendo mi cama, dejo los zapatos en un solo lugar, no tirados por donde quiera. Me lavo, me peino, tengo la costumbre de levantarme pronto, de hacer ciertas actividades antes de. Entonces, eso también es disciplina. Y una persona disciplinada llega muy, pero muy lejos. Por eso dice que la base del éxito es la disciplina. ¿Ya? Entonces también la lectura contribuye a un mejor rendimiento académico. Bueno, como ya les he dicho, eh, en algunas actividades que nosotros desarrollamos en la institución, por ejemplo, como yo les digo, por los guaguas tienen un poquito de dificultad en lo que leen, pero leen hasta la mitad de la palabra y luego le completan con lo que primero se les viene a la mente. Entonces eso les cambia totalmente el sentido de la pregunta, el sentido de la actividad. Entonces, si ellos no tienen un buen hábito de lectura desarrollado o como apoyo en la casa, porque en la institución también ellos practican todos los días, a cada momento, porque es una disciplina que en este caso vendría a ser lo principal de la institución, ya que así como, por ejemplo, los valores es algo principal del hogar, en la escuela se fortalece. Entonces, asimismo, la lectura es una disciplina que se practica en la institución, pero tiene que ser fortalecida en el hogar. Entonces, esta, para lograr este éxito, digamos, es el involucramiento tanto de la escuela con el hogar, porque si solo dejamos a la escuela, no vamos a lograr lo que queremos. O si solo dejamos en la casa, no vamos a lograr lo que queremos. Entonces, por eso eh, debemos trabajar en conjunto. Por eso es lo que ahora este taller estamos haciendo para que no solo la lectura se practique en las horas clases, sino también se cree hábitos de lectura en el hogar. Y así lograr y superar esas barreras que tenemos del bajo rendimiento, porque la lectura no solo se practica en lengua y literatura, no solo es importante en la lengua y literatura, ¿no es cierto? Si nosotros no sabemos leer, no sabemos comprender, no vamos a poder desenvolvernos muy bien en áreas de matemática, en áreas de ciencias naturales, de estudios sociales, en todas las áreas. Prácticamente la lectura es la base para todas las áreas, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante crear.
Ahora yo aquí he planteado, por ejemplo, para sugerirles a ustedes unas rutinas que diariamente podemos fomentar en nuestros hogares. Ya tenemos, por ejemplo, el tiempo de lectura antes de dormir. Eh, Como dije al otro grupo de papitos, no es necesario, y bueno, siempre les he estado diciendo también, no es necesario tener cantidad, sino debemos tener calidad. No es necesario también tener un monto económico alto para fomentar algo en nuestros estudiantes. ¿Ya? Entonces, mire, una lectura, podemos, si tenemos quizás por ahí un periódico usado en la casa, podemos coger ese periódico y antes que el guagua vaya a dormir, antes de su hora de descanso del estudiante, podemos hacerle leer unos 5, unos 10 minutos, dependiendo la extensión de la lectura. Y eso ayuda a que el guagua de poquito a poquito vaya creando ese hábito. Ya después, una vez que coja la costumbre, digamos así, que tenga la costumbre de antes de dormir leerse algo, entonces con el pasar del tiempo le va a hacer falta eso. Él solito va a buscar algo que leer, ¿ya? Entonces, esta lectura les abre el conocimiento, les enriquece el conocimiento y qué más, tomarnos unos 5, unos 10 minutos antes de que el guagua vaya a dormir. Y como les digo, no es necesario tener, y para realizar esta práctica, no es necesario tener un libro específicamente de algún tema, no tenemos que buscar. Creo que también ahora en la actualidad podemos unos 5 minutos que estén en un dispositivo, buscarles una lecturita y ponerles que lean hasta en el dispositivo. ¿Ya? Entonces, también podemos, bueno, dependiendo, entiendo que somos papitos, que trabajamos, que tenemos muchos quehaceres, entonces podemos establecer aquí y fomentar la independencia también en los estudiantes, poniéndoles o estableciéndoles una hora fija de lectura. Bueno, como está el ejemplo aquí, por ejemplo, a la hora que ellos van a dormir. Por ejemplo, la mayoría me dice que van a dormir 7, 8 de la noche. Entonces, establecerles ahí qué hora, a la hora que ya van a dormir 5 minutitos antes, una lectura corta. Ya, también algo parte de la rutina puede ser una lectura compartida. Aquí ya requiere el involucramiento de los papitos. No sé si ustedes han visto a veces a nosotros que nos fascinan las novelas, ¿no es cierto? Entonces, vemos ahí que los niños ahí y los papitos les leen un cuento antes de dormir, ¿ya? Entonces, ¿por qué no nosotros también tomar y enriquecernos de algo bueno que vemos quizás diario o que vemos de algo que nos gusta? Ya, compartir con ellos. Como les dije, es muy importante el involucramiento de los padres en el crecimiento de los estudiantes, ¿ya? En el crecimiento de los niños. Entonces, ahí podemos hacer que los guaguas vean ese interés que tienen los papás por ellos, que el interés que nosotros tenemos porque ellos abran su conocimiento, que se enriquezcan, fomentar buenos hábitos, ¿ya? También para esto debemos, como les digo, de acuerdo a la edad, porque la lectura debemos de empezar desde edades cortas. Claro que ellos no van a leer, por ejemplo, hablando de niños de 1, 2, 3 años que no están en el proceso lectoescritor, ellos no van a leer, pero ellos trabajan ahí imaginariamente, trabajan su imaginación. Si usted, por ejemplo, le, le muestra una imagen y le dice, lee esta imagen, ¿o qué entiendes en esta imagen? Ellos le van a expresar una infinidad de ideas, una infinidad de cosas que a veces nosotros como padres estancamos esa creatividad de los niños. Si ellos ven alguna cosa y nos preguntan, nosotros decimos,
que deje de ser curioso. No, si nosotros actuamos de esa forma, es malo para los niños, por lo que nosotros le limitamos a ciertas cosas. Entonces, más bien nosotros debemos fortalecer eso, hacerle mucho más preguntas a ellos para que ellos sigan imaginando, sigan creando ese desarrollo cognitivo que después va a ser demasiado importante para su vida tanto personal, para su vida en el contexto familiar, en el contexto social y mucho más en el contexto familiar y en el contexto, perdón, en el contexto profesional en este caso. ¿Ya? Otras también, como les dije, no es necesario tener un libro, sino podemos hacer practicar la lectura a los guaguas para que entiendan, para que comprendan, hasta en etiquetas de, por ejemplo, de alimentos. Quizás cuando estamos por ahí yendo a hacer alguna compra en el centro y todo, hacerles leer a ellos un letrero, que interpreten qué quiere decir o qué entienden ellos, ¿ya? Hasta las instrucciones que vienen en los empaques de ciertos alimentos, por ejemplo. Entonces, mire, solo ahí nomás un claro ejemplo de que la lectura es muy importante. Por ejemplo, un guagua que no sepa, pongamos un ejemplo simple, un ejemplo de preparar gelatina, ¿no es cierto? Él ve la gelatina, tiene en sus manos y todo. Pero si él sabe leer, él va a ir a las instrucciones y va a seguir los pasos de esas instrucciones y va a poder hacer su gelatina. ¿Ya? Entonces, asimismo es que de poquito a poquito nosotros debemos ir fomentando esa lectura, ese interés por la lectura en nuestros estudiantes. Como tenemos aquí también, dice, por ejemplo, las recetas de cocina. Leer recetas en voz alta mientras cocinan juntos, ¿verdad? Entonces, todas esas actividades a veces nosotros pensamos que son actividades que no tienen significado, pero realmente no es así. Todo aquello aporta una enseñanza en nuestros estudiantes, porque nuestros estudiantes son como esponjitas que absorben todo, absorben todo. Entonces, inclusive hasta nuestros malos hábitos, hasta eso, ellos también, eh, hasta eso, ellos adquieren de nosotros. Entonces, por eso también es lo que nosotros estamos haciendo esta capacitación para que fomentemos en nuestros estudiantes las buenas costumbres, los buenos hábitos y qué más si es que empezamos a sus cortas edades, ya que las costumbres o el conocimiento que se adquiere a las cortas edades es lo que se va a reflejar en el transcurso de su vida. A ver, déjenme presentarles. Tenía otra presentación también. A ver, ya que les quería compartir aquí para que ya. Bueno, eh, aquí tenemos, a ver, ya, aquí tenemos un pensamiento o una frase de un autor que nos dice, que nos expresa que un hogar sin libros es como un cuerpo sin alma. ¿Ya? Vamos a hacer una reflexión a ver cómo esto eh, se refleja en nuestros hogares. Imagínense lo que expresa. Un hogar sin libros es como un cuerpo sin alma. ¿Ya? Esto nos dice un escritor que se llama Cicerón. Vamos a ver aquí, dice, mire, los libros son esenciales para el espíritu y el bienestar de un hogar, así como el alma es para el cuerpo. ¿Ya? Si ven un hogar
es fundamental tener y adquirir esos hábitos de lectura en los estudiantes, porque imagínense, sin la lectura, dice que nosotros no somos nadie, así como sin el alma, nuestro cuerpo sin el alma no es nada, ¿no es cierto? Entonces, asimismo, la importancia que tienen los libros y como yo ya se los he mencionado, la lectura es la base de todo sin importar el área, sin importar, pero si no sabe leer, no sabe nada. Entonces, por eso la importancia de trabajar bastante en la lectura con los estudiantes. Aquí nos dice que los libros no solo propician el conocimiento y el entendimiento, sino que también inspiran, enriquecen y nos conectan a las personas con nuevas ideas, con otras ideas distintas de las nuestras que obviamente tienen que ser respetadas, así como si nosotros tenemos una idea diferente a las de otras personas también, nuestras ideas se merecen ser consideradas y también respetadas. Y también esto dice que nos enlaza con diferentes culturas en los hogares. Un hogar sin libros es un lugar donde la imaginación, a ver, perdón, un hogar con libros es un lugar donde la imaginación puede florecer. Imagínese cómo se le dice, los huevos tienen una capacidad tan grande de imaginación que que, que al leer algo ellos se, se le teletransporta, ¿ya? Se meten en el papel y si están leyendo un cuento, una fábula, entonces hacen como que ellos están ahí. Se imaginan por ejemplo, habla de un campo, entonces ellos en su mente se imaginan el campo, cómo es en el campo, cómo es ese personaje, qué hace ese personaje. Muchas de las veces ellos toman el lugar de ese personaje. Un ratito, por favor. Ya, entonces, eh, también dice que el aprendizaje es continuo. Ya, aquí el aprendizaje es continuo de los chicos. Mientras más lee, más aprendo. Las emociones que ya lo hemos hablado, mire, aquí dice que nos ayudan a comprender mejor. A veces hay ciertas situaciones que atravesamos quizás en el hogar, pero si ellos se leen algún libro, si de pronto por una coincidencia se les salió tal cual esa frase o algo parecido a lo que ellos están viviendo, les ayuda a manejar sus emociones, a cómo actuar frente a esa situación, frente a esa circunstancia. Entonces también les permite reflexionar, ¿ya? Les permite reflexionar, ser analíticos, ser críticos y quizás cambiar de pensamiento a lo que ellos tenían al inicio. Aquí también dice que sin libros un hogar carece de esa vitalidad. Prácticamente un hogar sin libros no tiene vida, así como lo hacía referencia que nuestro cuerpo sin el alma no es nada. Entonces, debemos por eso fomentar, primerito empezar nosotros como papás, crear ese buen hábito para que nuestros hijos desde pequeñitos también vayan desenvolviéndose y creando lo mismo que ellos, en el ambiente que ellos fueron creados. Y así es, por ejemplo, digamos, a veces el círculo se repite. Si quizás yo me crecí en un ambiente de agresión, de agresividad, entonces los hijos repiten ese mismo ciclo. Ellos se creen y llegan a creer que eso es normal, eso es así. Si alguna cosa falla, entonces con la agresión voy a solucionar el problema. ¿No es cierto? Entonces no es así. Entonces nosotros tenemos que ir rompiendo ir rompiendo esas costumbres. Pero ¿cómo lo podemos lograr? A través de la lectura.
¿no es cierto? Ellos se van a enriquecer, van a tener un pensamiento distinto al nuestro, ¿ya? Eh, por eso dice aquí que les va a convertir en un lugar, si es que no tiene libros, va a ser un lugar carente de riqueza intelectual, ¿no? No hablamos de la riqueza económica ni esas cosas por el estilo, sino intelectual. Es decir, que es como decir que tengamos un cerebro y no tengamos nada. Entonces, si nosotros, pero hacemos que nuestros estudiantes practiquen la lectura, ellos van a enriquecerse. También esto fortalece, digamos, el vocabulario, fortalece la comunicación. Entonces, ya dice que estas emociones y todo eso es algo que fortalece mucho a nuestro, bueno, a una característica es que tenemos nosotros como humanos, el conocimiento y las emociones. Bueno, papitos, vamos a dejar hasta aquí nomás. No sé si ustedes tienen alguna pregunta o alguna experiencia que quieran compartir de cómo los guaguas trabajan, en este caso, si es que cuando ellos practican la lectura, ¿qué mejorías tal vez han visto o qué han logrado con eso? ¿Quiere intervenir, señora Norma? Ah, no. Bueno, papitos, entonces, bueno, les dejo este pequeño taller, es más de concientización que nosotros fomentemos esos hábitos, hagámoslo desde las edades pequeñas que están nuestros hijos, ¿ya? Llevemos a ellos, ya no tengamos esa mentalidad de que yo así crecí, así soy y no me ha pasado nada, ¿no? Entonces, creo que nosotros como padres, siempre queremos mucho más para nuestros hijos. Entonces, fomentemos en ellos la lectura, hagamos que ellos se enriquezcan de ese conocimiento que quizás nosotros anhelamos, que quizás nosotros hubiésemos tenido esa oportunidad de tener. Entonces, como les digo, no es necesario de tener una gran cantidad de dinero, no es necesario de tener una gran cantidad de libros, sino puede ser un periódico, puede ser una etiqueta. Si tenemos la oportunidad de comprar un libro, comprémosle un libro. Eh, si llegamos a adquirir ese libro, hagamos que todas las noches, como está ahí, creo que es el tiempo que todos tenemos, unos 5 minutos antes de dormir. Unos 5 minutos antes de dormir, hagamos leer una paginita del libro, que no va a ser mucho. Y también no hagamos que lean por tiempos extensos o quizás lecturas tan aburridas que a veces ellos desarrollan un gusto por ciertas lecturas, como por ejemplo a veces por las fábulas, por los cuentos, por las leyendas, las historietas, los cómics que ahora, por ejemplo, están en esta edad de que a ellos les llama tanto la atención. Entonces tratemos de motivar a los chicos que respetando sus gustos también, hagamos que ellos no expresen su gusto. Por ejemplo, ¿qué libro te gustaría leer o qué lectura te llama más la atención? Para que esto, con el objetivo de que no se vuelva algo, algo feo para ellos, que ellos tengan ese gusto, que despierte ese gusto y ese interés, más bien para que en lugar de que les cojan un odio, porque así a veces les cogen como un odio, como un mal gusto a esa actividad. Entonces, hagamos que ellos mismos escojan lo que a ellos les gusta leer. ¿Ya? Otra de las cosas, como les dije, también es importante de crear un espacio donde ellos puedan desenvolverse. Si es que tienen ellos el gusto de sentarse en el sofá a leer, déjenle que él se siente en el sofá a leer. Si quiere acostarse en el piso a leer, déjenle que se acueste en el piso a leer. Ya no llevemos eso de lo tradicional
tiene que sentarse en una mesa y en un escritorio y pues ahí sentado tiene que leer. No, ya entonces en este caso para la lectura, dejemos que ellos se sientan cómodos y confortables en el lugar que ellos deseen. Si quieren quizás coger una almohada y arrodillarse en el piso a leer, pues déjenle que ellos desarrollen ese gusto. Entonces, ahí les va a llamar la atención, porque si nosotros les ponemos pues en el escritorio y de ahí no te mueves hasta que acabes de leer, no, ahí vamos a hacerle que más bien, en vez de que a ellos les guste, ellos van a sentir un disgusto y van a ver, muchas de las veces, a veces le ven como un castigo ponerles a leer. Ay, no, profe, no la lectura, o ay, mami, no, la lectura no, es como un castigo. ¿Por qué? Porque así mismo les ponemos a ellos que te sientas y ahí acabas de leer. ¿Ya? No, más bien dejemos que ellos mismos desenvuelvan el gusto. Si tenemos por ahí un libro que bueno, obviamente tenemos que motivarle que empiece a leer y dejar hasta que a él quiera descansar, porque hay a veces que leen 1, 2 páginas ellos mismos porque les despierta el interés, pero a veces ya se cansan y ya no voy a leer más. No le diga o no le establezca cierta cantidad de hojas, cierta cantidad de páginas, más bien deje que de poco a poco ellos van a ir leyendo por tiempos más prolongados. Siempre van a empezar de lo más pequeño a lo más grande. Entonces, dejemos y apoyemos eso en nuestros estudiantes. Sí, estimados papitos, ya se va a terminar la reunión, entonces les agradezco mucho por su participación y espero que estos pequeños consejos lo pongan en práctica. Recuerde que si nosotros no apoyamos a nuestros estudiantes, entonces, ¿quiénes lo van a hacer? Nosotros como papitos debemos fomentar eso, hagamos que ellos vayan leyendo, porque la lectura es la base de todo, eso sí les digo, la lectura es la base de todo, inclusive para cualquier profesión que ellos quieran desarrollar la lectura, ¿ya? No les va a faltar la lectura, ellos van a utilizar en todo momento de su vida. Papitos, me despido, que tengan una excelente noche y bueno, con algunos nos vemos el día de mañana.